Buen día a todos, soy Danilo Mendoza, estudiante de Sistemas Informáticos y Computación en la UTPL. Actualmente estoy cursando séptimo ciclo. Voy a presentar una herramienta llamada TutNormDB, que es un asistente para normalizar bases de datos relacionales hasta la tercera forma normal a partir de una tabla universal. Trabajo que he realizado junto a mi profesor Nelson Piedra. Bien, ¿por qué estoy aquí? Hace un año tomé el curso de Fundamentos de Base de Datos, en el que se estudia el proceso de normalización de una base de datos relacional. Y nuestro profesor Nelson Piedra, con quien escribo este paper, nos envió como proyecto final a hacer una pequeña aplicación que tenga como entrada la tabla universal, Excel o CSV, y como salida las tablas en tercera forma normal. Que no sea automática, sino que sea el usuario quien le diga a la aplicación cómo normalizar la tabla universal. Es decir, un asistente de normalización. Estos eran los requerimientos. Pues bien, lo hicimos y nos gustó lo que resultó de esto, tanto que decidimos presentarlo en este congreso como una aplicación tecnológica para la educación, como un objeto de aprendizaje, un recurso educativo abierto. Bien, ¿a qué problema nos enfrentamos? Antes que nada hay que aclarar que la normalización de base de datos relacionales es un proceso que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones, con objeto de minimizar la redundancia de los datos, facilitando así su posterior administración. El proceso de normalización incluye crear tablas y establecer relaciones entre esas tablas de acuerdo con unas reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar redundancia y la dependencia inconsistente. En consecuencia, en el diseño de una base de datos relacional, la normalización es un aspecto fundamental. Sin embargo, los estudiantes suelen tener problemas para entender los conceptos y aplicarlos en casos reales, ya que suele ser una tarea compleja, sobre todo si se trata de una gran cantidad de datos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Frente a esta necesidad, en este trabajo se presenta el diseño de un asistente de normalización. El objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la normalización de base de datos relacionales, haciendo que el usuario lleve a tercera forma normal su tabla universal de datos de una manera ágil y sencilla. ¿Cuál es nuestro alcance? La herramienta que proponemos no es automática, es decir, que no realiza nada por sí sola, sino que es el usuario, mediante formularios, quien le dice a la aplicación cómo normalizar la base de datos. Es por ello que le hemos llamado asistente. Y también, dado que la mayoría de relaciones en tercera forma normal están libres de anomalías de inserción, actualización y eliminación, solo hemos cubierto hasta la tercera forma normal. Bien, la herramienta que proponemos permite cargar un archivo Excel que contiene la tabla universal que el usuario desea normalizar. Nuestra propuesta permite llevar la tabla a primera forma normal, luego de primera forma normal a la segunda y hasta la tercera forma normal. En este otro gráfico se puede ver el diagrama de flujo de la aplicación. El usuario carga el archivo y luego de seleccionar la clave primaria y eliminar los datos no atómicos, la base de datos se encuentra en primera forma normal. Una vez en primera forma normal y luego de eliminar la dependencia funcional parcial, la base de datos pasa a segunda forma normal. Y una vez en segunda forma normal y luego de eliminar la dependencia funcional transitiva, la base de datos se encuentra en tercera forma normal. A continuación haremos una demostración. Se trata de una aplicación web. Lo primero que hacemos es ir a la parte de carga de archivo. Le damos clic en elegir archivo, elegimos y damos clic en subir. Inmediatamente se sube el archivo y ya podemos visualizar la tabla que hemos subido. Para este ejemplo usaré una tabla que tiene datos ficticios de estudiantes de una universidad que han tomado un curso y se ha registrado su nota. Entonces tenemos el nombre y apellido del estudiante, su fecha de nacimiento, email, ciudad y teléfono. Asimismo el código de la materia que ha tomado, el nombre de la materia, la nota que ha obtenido, el salón de clase donde lo ha tomado y la capacidad del salón de clase. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los atributos que forman parte de la clave primaria. Bien, vamos a seleccionar los nombres y el email, dado que aunque se repita el nombre, no así el correo. Pero dado que hay más de un registro en algunos estudiantes, agregaremos también el código de la materia, así la clave es única para cada registro.
Bien, una vez elegida la clave primaria, debemos seleccionar los atributos no clave que contienen datos no atómicos, en este caso teléfono. Y seleccionamos además el separador de datos no atómicos. Después le damos clic en primera forma normal. A este punto nuestra tabla se encuentra ya en primera forma normal. Para pasar a segunda forma normal, debemos ver si existen atributos no clave que dependan funcionalmente de parte de la clave primaria. En este caso, Subject Title depende funcionalmente de Subject Code, que es parte de la clave primaria. Lo seleccionamos, le damos en continuar y pasamos a segunda forma normal. Por último, debemos ver si existen atributos no clave que dependan funcionalmente de otros atributos no clave. En este caso, Classroom determina funcionalmente a Capacitive. Lo seleccionamos, damos clic en tercera forma normal y tenemos normalizada nuestra base de datos. Conclusiones. Con esta herramienta buscamos contribuir con el proceso enseñanza-aprendizaje de normalización. En el proceso implementado, las tablas resultantes se limitan a un propósito. Esto reduce la cantidad de datos duplicados contenidos en la base de datos. En consecuencia, se elimina algunos problemas derivados de las modificaciones de la base de datos. Para lograr el objetivo, en este trabajo se han implementado algunas reglas establecidas. A medida que se aplican estas reglas, se forman nuevas tablas. La progresión de no normalizado a optimizado pasa por varias formas normales. Se han implementado 3 formas normales a las que se adhieren la mayoría de bases de datos y a medida que las tablas satisfacen cada formulario de normalización de la base de datos sucesiva, se vuelven menos propensas a las anomalías de modificación de la base de datos y se centran más en un único propósito o tema. Como trabajos futuros, queda el ampliar el alcance de validación de este trabajo con el fin de determinar oportunidades de mejora en la herramienta que permitan mejorar el proceso de enseñanza de normalización. Y respecto a la herramienta, como trabajo futuro queda implementar una funcionalidad para la detección automatizada de las dependencias funcionales, tanto para la verificación de las selecciones que hace el usuario, como para una ayuda también para el estudiante, y la exportación de la base de datos relacional a un archivo Excel o a sentencias SQL para que el estudiante pueda seguir aprendiendo. Además, los autores planeamos convertir los datos modelados a través de la herramienta en datos abiertos. El propósito es producir recursos educativos abiertos que apoyen a la educación de ingenieros en temas relacionados con base de datos relacionales. Hasta aquí mi presentación. Agradezco a los organizadores de este evento por esta oportunidad y a toda la audiencia por su atención y quedo a la orden para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias, que tengan un buen día.